y a los hermanos recién convertidos, que Dios pueda bendecirles de una manera muy especial. Un saludo también muy especial a todos los que nos sintonizan a través de la plataforma del Facebook, de la página de la iglesia. Dios pueda bendecirles de una manera maravillosa. ¿Qué le parece si leemos la palabra del Señor? Vamos a buscar en nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 19 y el versículo 28. Evangelio de Juan, capítulo 19 y el versículo 28. Vamos a darle lectura a la palabra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted lo tenga, se pone de pie y glorifica al Señor con un amén. Bien, vamos a estar leyendo la palabra de Dios, Juan 19, 28, para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Hasta ahí leemos la palabra del Señor. Bueno, como usted sabrá, mi estimado, durante estos meses, años últimos, en lo personal hemos estado hablando acerca de un tema de teología cristiana que nos ayuda a entender o a comprender el por qué nosotros estamos en este lugar. La teología cristiana dijimos que es el estudio acerca de, y en este caso, la persona de Jesucristo. Hemos visto a lo largo de este tema, hermanos, la divinidad de nuestro Señor Jesús, los hechos con los cuales Él pudo desarrollarse en los 33 años y medio de vida que Él vivió entre nosotros los que vivimos en esta tierra. Y la vez anterior, hermanos, estuvimos viendo las últimas palabras que el Señor Jesús dijo en la cruz. Pero ahora, hermanos, en este tema de la doctrina de Cristo, quiero que veamos el siguiente tema, y es los hechos asombrosos que sucedieron en la muerte exactamente de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor es llevado a la cruz, la naturaleza misma empieza a resentir lo difícil que nuestro Señor Jesús estaba pasando. Y en esta mañana quiero que estudiemos algunos de esos hechos que asombraron a muchos y que posiblemente nos asombren a nosotros en este día, porque son cosas extraordinarias que nosotros encontramos en la palabra del Señor. Cabe mencionar que si usted poco ha leído la Biblia o casi no, es posible que este tema se le torne aburrido. Pero si usted pone mucha atención, va a comprender y analizar lo grandioso que el Señor es con nosotros y el por qué ese tan grande amor con el cual nos ha amado es tan grande para la vida de los seres humanos. Vamos a ver estas 6 cosas que sucedieron en la muerte del Señor. 1, es que hubo tinieblas en toda la tierra. 2, es que el velo del templo se rasgó, hermanos, por la mitad de arriba abajo. 3, la tierra tembló de una manera muy violenta. 4, las rocas se partieron por causa de aquel terremoto. 5,
los sepulcros de algunos que habían sido sepultados se abrieron, y 6, estos mismos aparecieron después de haber resucitado allá en la ciudad de Jerusalén. Gloria al Señor. Ahora bien, en el momento, mis hermanos, exacto en el que Jesús se entregó el Espíritu, como dice el versículo que leíamos, sucedieron estas cosas sobrenaturales, impactando, hermanos, a los testigos en aquel tiempo y confirmando que su muerte no era una muerte cualquiera, no era muerte de una persona común. Pero ¿qué fue, hermanos, lo que sucedió exactamente? ¿Cuál es el significado de todas estas cosas que pudieron suceder en el momento en que Jesús, hermano, estaba siendo azotado, estaba siendo, hermanos, totalmente desfigurado por los soldados romanos? ¿Y por qué hasta el día de hoy estos hechos intrigan a muchas personas, incluyendo a los estudiosos de la palabra del Señor? Entonces hoy vamos a estudiar estos acontecimientos que demuestran que la muerte de nuestro Señor Jesús fue el evento o ha sido el momento de la historia más importante, hermanos, para los seres humanos. ¿Y qué fue, hermanos, lo que sucedió después de ese día que cambió la historia de los seres humanos en todas las épocas de la vida? Yo sé, hermanos, que a todos nosotros nos intriga de una manera muy especial al ver el sufrimiento de nuestro Señor Jesús en la cruz. Y quiero decirles a la vez que de todos los padecimientos que el Señor sufrió en la cruz, nosotros como seres humanos somos culpables de lo que el Señor pasó, hermanos, en ese momento tan difícil. Pero que si el Señor lo hizo, hermanos, es porque el amor de Dios, no podemos poner una báscula y pesarlo y decir, esto pesa el amor de Dios. No podemos tomar una cinta métrica y decir, esto es lo que mide el amor de Dios, porque es demasiado inmenso lo que el Señor hizo y sigue haciendo por la vida de los seres humanos. Vamos a ver en primer lugar, hermanos, hubo tinieblas en toda la tierra. Alrededor en aquel momento, en aquel día específico, alrededor del mediodía, cuando el sol debería de estar brillando intensamente, ocurrió algo inexplicable. La Biblia dice que de repente la luz desapareció y que una oscuridad densa cubrió toda la tierra. La palabra del Señor nos dice que este, hermanos, fenómeno duró, hermanos, durante 3 horas. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, exactamente en el momento en que Jesús estaba agonizando allá en la cruz. Estos hechos los cita la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, en adelante del versículo 1. Pero en este caso dice el versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Es decir, que la hora sexta es aproximadamente las 12 del mediodía. Imagínese usted al Señor Jesús, hermanos, al mediodía, colgado en una cruz, a mediodía en punto, y estar por 3 horas en esa condición. ¿Usted cree que fue fácil para el Señor? Fue totalmente difícil lo que el Señor tuvo que pasar. Ahora bien, ¿pero qué fue, mis estimados, lo que realmente causó aquella oscuridad? Algunos eruditos de la palabra del Señor dicen, hermanos, que pudo haber sido un eclipse solar lo que pasó. Pero hay un problema. La Pascua judía siempre ocurre, mis estimados, durante la luna llena, lo que hace imposible un eclipse total, hermanos, en ese tiempo, en ese periodo. Entonces, hermanos, si no fue un fenómeno astronómico común lo que sucedió en ese momento, entonces en realidad, ¿qué fue lo que pasó?
La respuesta, hermanos, podría estar en el mismo propio significado espiritual de este suceso. En la cultura judía, la oscuridad frecuentemente, hermanos, es asociada con el juicio divino. En el Antiguo Testamento, el profeta Amós ya había profetizado algo, hermanos, semejante a esto. Y dice la palabra del Señor en Amós 8:9. Mire cómo dice: en aquel día, dice Jehová, haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tiniebla la tierra en el día claro. La conexión entre esta profecía del profeta Amós y la muerte de nuestro Señor Jesús es, hermano, impresionante. La oscuridad no solo fue una señal, sino que una demostración del juicio de Dios sobre el pecado de la humanidad, que Jesús en ese momento estaba cargando, hermanos, bajo sus hombros. Imagínense usted, en aquel momento, a mediodía en punto, se torna tinieblas. Levante la mano de los hermanos que están acá, que se acuerdan lo que sucedió el 11 de julio del año 91 acá en nuestro país o en Centroamérica. ¿Sí se recuerda? Que al mediodía, hermanos, se puso bien oscuro. Levanten la mano los que se acuerdan, los que ya estamos viejitos, digamos. ¿Cómo sintieron ustedes ese momento? Eran exactamente alrededor de las 11:45 de la mañana a la 1 por ahí. Y a mediodía en punto, hermanos, si usted se recuerda, de un momento a otro, hermanos, se puso totalmente oscuro. Para ese tiempo, yo apenas tenía como 10 años, quizás me recuerdo. Vivíamos en el cantón y las gallinas que mi abuela tenía se pusieron un poco trastornadas. Todos los días por la mañana se subían, por la tarde se subían al árbol para dormir, y a esa hora, pleno mediodía en punto, un poco desorientadas, empiezan a buscar su dormitorio, y era al mediodía. Entonces, en este momento que ocurre allá en Jerusalén, hermanos, a plena luz del día, totalmente una oscuridad difícil. Imagínense estar en ese momento en Jerusalén, ese día, viendo cómo el sol se oscurecía de una forma repentina. La gente debió en ese momento entrar en pánico, sin comprender, hermanos, absolutamente nada de lo que estaba sucediendo, de lo que estaba pasando en ese momento. Fue algo extraordinario que quizás nunca o realmente nunca lo habían vivido, pero esos hechos sucedieron durante nuestro Señor Jesús estaba agonizando en la cruz. Una oscuridad a plena luz del día. Número 2. La palabra del Señor nos dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Por eso le digo que si usted poco ha leído, usted casi no le va a sentir sentido a lo que estamos hablando. Resulta que en el antiguo tiempo, en el templo, dice la Escritura que está dividido en varias fases. El atrio, o más bien dicho, hermanos, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio era, hermanos, como allá en la parte de afuera donde se hacían los sacrificios. El lugar santo era donde estaban los sacerdotes. Y el lugar santísimo era un lugar especial que estaba reservado solamente para que el sumo sacerdote entrara a expiar los pecados del pueblo por una vez al año. Ese lugar santísimo era tan respetado porque allí era donde estaba la presencia de Dios. Ahí en ese lugar santísimo era donde estaba el arca del pacto, donde, hermanos, se dice que es la representación de la presencia de Dios literal, hermanos, en ese momento. Por lo tanto, nadie podía entrar al lugar santísimo, y el que se atrevía a entrar a ese lugar moría inmediatamente. Por eso es que solamente era el sumo sacerdote
el que entraba al lugar santísimo una vez al año, pero debería de estar intactamente conservado en el servicio de la obra del Señor. Escuchen lo siguiente: era tan respetado ese lugar que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, dice la Escritura que le amarraban una cuerda en la cintura para que esa cuerda llegara hasta el lugar santo, por si en alguna ocasión, que probablemente muchas veces pasó, el lugar santísimo, hermanos, fue invadido por algún sumo sacerdote que no estaba en condiciones de entrar. Y si entraba siendo una persona que no tenía las condiciones para entrar a ese lugar, entonces él moría. ¿Y quién iba a entrar a sacar el cuerpo del que había muerto adentro? Nadie lo podría hacer, también moría inmediatamente. Por eso es que dice que a las vestiduras del sacerdote en las vestiduras dice que tenía unas campanillas y unas granadas, que cuando el sumo sacerdote ministraba dentro del lugar santísimo, los sacerdotes que estaban en el lugar santo escuchaban que todavía estaba vivo y estaba ministrando. Pero cuando no hacía ruido, y hermanos, si a este tiempo se conocía que había muerto, porque nadie podía entrar, lo que hacían que con aquella cuerda que estaba sujetada en su cintura, dice que lo alaban hasta la parte de afuera. Ahora bien, ese velo que dice la Escritura, que dividía el lugar santísimo del lugar santo, era algo, hermanos, tan extraordinario. Eso simbolizaba, hermanos, que era una barrera que había entre la presencia de Dios y lo pecaminoso del ser humano. Pero cuando el Señor muere en la cruz, exactamente cuando Él da su último suspiro, dice la Escritura que ese velo, dice que se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Notemos algo especial en esto. Cuando nosotros escuchamos la palabra velo, quizás si nos imaginamos una cortina común y corriente, fácil de poderla rasgar. Pero fíjese que ese velo no era tanto así. Era un velo tan alto, hermanos, que tenía aproximadamente 18 metros de altura, y que de grueso esa cortina tenía 10 centímetros. Entonces era difícil para que alguien pudiera romperlo, y más de la forma que fue rota, de arriba hacia abajo. Entonces, por eso, hermanos, es que este hecho tan especial o tan trascendental fue, hermanos, la mano de Dios la que produjo eso. Y eso tiene un significado tan importante, porque si usted nota, si para el pueblo o para los sacerdotes, el hecho de que nadie podía entrar ni ver tan siquiera el lugar santo, y ahora cuando el Señor muere en la cruz, aquel velo se rompe, se divide, ¿qué cree usted que pensaron los que estaban a este lado del velo? Me imagino que ellos se asustaron, se asombraron, dijeron: aquí nos morimos todos. Sin embargo, lo que en ese momento estaba sucediendo era que Dios, hermano, estaba apartando esa barrera para que el ser humano, cada uno por nuestra propia cuenta, tengamos acceso a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y usted no esté necesitando a nadie que interceda por sus pecados. Usted directamente puede venir a la presencia de Dios en la madrugada, en el día, a cualquier hora. Usted puede buscar la presencia de Dios sin estar esperando que alguien interceda por usted. Mire qué maravilloso es el Señor. En el tiempo antiguo tenían que ir a rogarle al sumo sacerdote para que pidiera por sus pecados. Pero hoy, con esta ruptura del velo, que era lo que separaba al hombre de Dios, Dios nos está diciendo que hoy tenemos acceso directo a la persona de Jesucristo. Podemos entrar en su reposo en el momento que el ser humano decida entrar a la presencia de Dios.
Este hecho lo menciona Mateo 27:51 y dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Número 3. Ahora, ¿qué sucedió? Dice que la tierra tembló violentamente. ¿Cuál es la reacción suya cuando tiembla la tierra en estos tiempos? ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo reacciona el ser humano cuando de repente, hermanos, se empieza a temblar? ¿Acaso nos da miedo a nosotros? Tenemos miedo que nos caiga el techo encima de la casa. Sin embargo, muchas veces puede ser contraproducente el hecho de que cuando estés temblando nosotros salgamos huyendo. Puede ser un efecto contraproducente para nuestra vida. Nos puede ir peor. Pero dice aquí, hermanos, en el punto número 3, que la tierra tembló violentamente. Y en el instante en que Jesús dio su último suspiro, un poderoso terremoto sacudió la tierra. Dice Mateo 27:51, que la tierra tembló, dice, y las rocas se partieron. En este terremoto no solo fue un fenómeno natural, sino una señal divina que aterrorizó a todos en aquel momento. Seguramente Jerusalén ya había sido o ya había experimentado temblores, hermanos, en el pasado, pero este fue diferente. Ocurrió exactamente en el momento de la muerte de nuestro Señor Jesús, y fue tan intenso que dice la Escritura que las rocas se quebraron, que las rocas se quebrantaron, destruyó parte de la ciudad e hizo algo aún más importante e impresionante. Dice que abrió algunos sepulcros. Muchos de nosotros, de los que hoy vivimos en la ciudad, hemos crecido en el monte. Quizás a algunos les dé pena decir que nosotros nos crecimos en la zona rural. Sin embargo, yo no siento pena. Me siento orgulloso. Algunos de ustedes, de los que hemos vivido y crecimos en algún cantón, ¿se recuerdan ustedes haber visto piedras quizás como este templo de grande? Podría ser exagerado lo que digo, ¿verdad, hermano Antonio? Donde nosotros nos crecimos habían piedras como esta estructura de grande. Los de aquí de nuestra colonia quizás estén acostumbrados a ver la curruncha que hay aquí, ¿verdad? Pero fuera, de hermanos, de la ciudad hay piedras que los que nunca han visto una roca de esas se sorprendería. Rocas gigantescas, grandes, que yo me recuerdo que cuando era un niño la primera vez que vi una piedra dije, qué exagerado es, pero enormes. Seguramente en Jerusalén para ese tiempo habían rocas así o quizás más grandes. Imagínense en ese tiempo, para las personas después de ese terremoto, ver aquellas enormes piedras que estructuralmente estaban tan bien hechas, pero que al final de aquellas rocas quebradas, sin una intervención humana. Qué poder tan extraordinario de nuestro Señor Jesús. Todo esto provocó, hermanos, o todo esto sucedió exactamente en la muerte de nuestro Señor Jesús. La naturaleza misma estaba sintiendo el dolor extraordinario de lo que estaba sucediendo con la vida en esta oportunidad, humanamente hablando, de su Creador, de nuestro Señor Jesús. Mateo dice que la tierra tembló y las rocas se partieron. En este terremoto no solo fue un fenómeno natural, sino una señal divina que aterrorizó a todos en aquel momento.
Dije que Jerusalén ya había quizás experimentado temblores en el pasado, pero lo que estaba pasando hoy era diferente. Ocurrió exactamente en el momento de la muerte de nuestro Señor Jesús. Y fue tan intenso, hermanos, que hasta los sepulcros de algunos santos dice que se abrieron. El impacto fue tan grande, hermanos, que hasta los soldados romanos, que estaban acostumbrados a la brutalidad de la guerra, se sorprendieron. Estaban asustados, estaban atónitos, quedaron aterrorizados ante todo lo que estaban presenciando en aquel momento. La naturaleza misma estaba reaccionando a la muerte de su creador. Entonces, el significado, hermanos, de este terremoto es como que estuviese sucediendo el sacudimiento del sistema antiguo, hermanos, de la ruptura de entre lo que había sucedido y un nuevo pacto que el Señor estaba construyendo para todos los seres humanos. Todas estas cosas sucedieron en el momento de la muerte de nuestro Señor Jesús. Número 4. Las rocas se partieron. Mateo 27, 51, lo que leímos anteriormente. Ahora bien, ese terremoto que ocurrió, hermanos, tan poderoso que partió literalmente las rocas. Imagínense ustedes todo esto que estaba sucediendo y el Señor Jesús colgado allí en la cruz y la gente aterrorizada, hermano, de lo que estaba sucediendo, que nunca lo habían visto. Imagínense que nos hubiese tocado a nosotros estar exactamente en ese momento. ¿Cuál hubiera sido nuestra reacción? Algo tan extremadamente, hermanos, inusual que estaba sucediendo en ese momento. Ese hecho, hermanos, de que las rocas se quebrantaron puede simbolizar dos cosas. Y una de ellas es que se partió el fundamento antiguo que estaba sobre la base de ritos y sacrificios. Número 2, que ese quebrantamiento de las rocas puede simbolizar que Jesús puede quebrantar los corazones de piedra de los seres humanos y convertirlos en corazones accesibles a la misericordia de nuestro Dios. Porque hay personas hoy en día, hermanos, que después de todo lo que ha sucedido en esta tierra, aún siguen con un corazón duro. En este momento que relata la palabra del Señor, había sacudido la tierra un terremoto, había las rocas que se habían quebrantado, que había vivido una oscuridad en aquel momento, y aún así había gente blasfemando de la persona de Jesucristo. Así también sucede hoy en nuestro tiempo. Mire cuántas cosas hemos vivido nosotros en los últimos años, que llegó el chikungunya, que llegó el COVID-19 y qué sé yo cuántas cosas más que ya no me acuerdo, y aún la gente sigue con el corazón endurecido sin percatarse que estamos a las puertas de que todo en esta tierra, tal como lo vemos, tendrá que llegar a su fin. Bendito sea el Señor. Número 5. Dice que los sepulcros se abrieron. Mateo 27, 52 nos dice eso en la palabra del Señor. Aquel poderoso terremoto abrió, hermanos, exactamente algunos de los sepulcros de algunos santos que habían sido metidos allí. Imagínense la siguiente reacción. Que de repente, hermanos, los sepulcros, hermanos, se hayan abierto. La reacción de aquellas personas al ver las tumbas que se habían reventado. ¿Y sabe qué? Esto nos da a entender que es posible, o realmente así lo sea, justamente en el momento que suene la trompeta en el cielo. Y la palabra dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso de que la palabra del Señor dice, los muertos en Cristo resucitarán, será, hermanos, una noticia a nivel mundial. Porque así como en este momento que resucitan aquellos santos que habían muerto,
así también en el momento de la resurrección de los muertos, en los cementerios donde fueron sepultados los restos de aquellas personas que habían servido al Señor y se levanten de ahí, hermano, ahí quedará una evidencia de lo que sucedió en el arrebatamiento de la iglesia. En ese instante, para las personas que se hayan quedado del arrebatamiento de la iglesia del Señor, será una noticia, hermanos, mundial, extraordinaria, aterradora. Cómo de los cementerios han desaparecido miles de personas, quedando una evidencia de aquellos sepulcros que habían sido quebrantados. Entonces, hermano, esto nos da a entender que en el momento de la resurrección de los muertos en Cristo, cuando suene su trompeta en el cielo, así mismo habrá de suceder. Ahora bien, cuando estos santos que dice la palabra del Señor resucitaron, imagínense porque dice que después de que resucitaron aparecieron a muchos en la ciudad de Jerusalén. Imagínense este evento o este hecho o este cuadro de aquellas personas que tranquilamente iban caminando por las calles de su ciudad y de repente ven a una persona, qué sé yo, quizás su papá, su mamá, su amigo, su vecino, que había muerto, y de repente lo ven frente a sus ojos con vida. Óigame, ¿cuál habría sido la reacción nuestra? Algo extraordinario, algo sorprendente, hermanos, para las personas de aquel tiempo. Entonces, imagínense de esta escena, de ver a aquellos que habían muerto y que hoy caminan por las calles de Jerusalén con vida. Note lo siguiente. Algunos dicen, o más bien dicho, la Biblia no nos especifica, porque no fueron muertos cualquiera, hermano, los que resucitaron. Dice la palabra que fueron santos. Es decir, personas que durante su vida se habían guardado para el Señor. No fue una muerte o una resurrección cualquiera, no. Fueron de santos que resucitaron en el despuesito de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Ahora bien, la Biblia no nos especifica si estos muertos resucitaron para posteriormente volver a morir, como la resurrección de Lázaro, o si ellos resucitaron para ser alzados al cielo. Aunque no quiero forzar la escritura, pero a mi punto de vista considero que ellos resucitaron como una primicia de lo que va a suceder o iba a suceder con la resurrección de nuestro Señor Jesús. Considero que ellos fueron los primeros resucitados después de nuestro Señor Jesús para ser alzados a los cielos como una primicia de la primera resurrección de los que hemos, hermanos, guardado el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y en último lugar, número 6, estos hermanos de los muertos que resucitaron, dice que 3 días después de todo esto, fue, hermanos, que sucedió esto, algo extraordinario. De estos muertos que resucitaron y dieron testimonio del poder maravilloso de nuestro Señor Jesús. Entonces esto, dije, hermanos, que es una primicia de lo que sucederá, hermanos, en el arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, en el tiempo que nosotros estamos viviendo hoy, es sumamente necesario de que cada una de nuestras vidas tengamos en cuenta que todo lo que nosotros vemos ante nuestros ojos no siempre va a permanecer lo mismo. Todo lo que tiene un principio en esta vida también tiene un final. Todo lo que un día nació también tendrá que morir.
todo lo que nació, hermanos, allá en el día de Pentecostés, como el surgimiento de un pueblo, hermanos, que alaba al Señor. Estamos llegando, considero yo, por todas las profecías casi cumplidas de la palabra del Señor, al punto del fin. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Mateo: y será, dice, predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces, dice la palabra, vendrá el fin. Ahora bien, ¿el fin de qué? El fin de la predicación de la palabra del Señor. Porque después de que la iglesia sea arrebatada hacia los cielos, aún no es el fin. Entonces usted y yo tenemos que luchar para entrar en ese evento glorioso de las bodas del Cordero. Porque para ese tiempo, hermano, nos dice la Escritura que será algo aterrador, difícil para todo aquel o aquella que haya rehusado aceptar a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque dice que vendrá un tiempo de tribulación y de gran tribulación, donde habrá, hermanos, un momento tan difícil, el juicio de Dios cayendo sobre los moradores de la tierra, el juicio del enemigo aterrorizando a los humanos, y la conciencia del ser humano martillándolo dentro de su ser por no haber hecho caso al llamado que nuestro Señor Jesús hace a la humanidad hoy que las puertas del cielo están abiertas. Vendrá un día en el cual nos dice la palabra del Señor que tan grande será la sofocación, el dolor, el terror en la tierra, que la gente dice va a preferir morir para no tener que estar sufriendo lo que va a pasar. Sin embargo, dice que para ese tiempo la muerte huirá de ellos. Es decir, que muchos dice que dirán a las rocas: caigan sobre nosotros para que nos muramos y no soportamos la ira del que está sentado en el trono. Pero dice la Escritura que posiblemente, hermanos, para ese, o realmente la muerte en esos días no existirá. Muchos tratarán de suicidarse, se subirán a las montañas, a los edificios más altos, se dejarán caer de ahí para morir, pero estarán todos desquebrajados y aún así todavía tendrán vida para seguir sufriendo el terror que en esos días castigará al mundo por haber rechazado el llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy en día el Señor, hermanos, en su palabra a la humanidad hace toda invitación, porque Dios dice en su palabra que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos seamos salvos de la condenación eterna. Por eso el Señor cada día nos hace la invitación a nosotros a ser parte de su reino. Ahora bien, dice la palabra del Señor que Dios, hermano, en ningún momento quiere que los seres humanos suframos. Todo el dolor que muchas veces el ser humano pasa, hermanos, es por las decisiones que nosotros tomamos. Y por último, nos dice la palabra del Señor que Dios en todo momento, hermanos, está con los brazos abiertos para poder, hermanos, darle vida a lo que está muerto, espiritualmente resucitar al que todavía está en tinieblas. Y por eso el llamado de la palabra del Señor es en todos los tiempos, para que todos reconozcamos a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador. Llegamos al final. Estos temas, hermanos, es para que aprendamos cada día más de la palabra del Señor. Dios quiere, hermanos, que nosotros adquiramos siempre, cada día, conocimiento de las Sagradas Escrituras, para que nosotros no ignoremos las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Esto dije que es un tema de teología cristiana, estamos viendo la doctrina de Cristo, y este tema dije que fue hechos asombrosos de la muerte de nuestro Señor Jesús. Para el siguiente tema, hermanos, tenemos qué fue lo que sucedió, hermanos, durante los tres días y 3 noches que Jesús estuvo en el corazón de la tierra.
Muchos dicen que Jesús, hermanos, fue al infierno. Otros dicen que no fue al infierno en esos días. Pero en el siguiente tema vamos a descubrir a través de la palabra del Señor qué fue en realidad lo que pasó en ese momento. No sé si habrá alguien que quiera reconciliarse con el Señor en esta mañana, o tenemos amigos en medio nuestro que quiere recibir al Señor como nuestro Salvador o como su Salvador de su vida. Hoy es el tiempo aceptable. La palabra del Señor nos dice que si hoy oyeres tu voz, no endurezcáis vuestro corazón. Aquí dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. No sé si tenemos amigos en medio nuestro. No tenemos. Bueno, vamos a entregar los micrófonos a nuestro hermano pastor Antonio Torres para que él, hermanos, ore juntamente con nosotros y nos salude. Dios les bendiga a todos.